La decisión cautelar que suspendió los servicios de la red social X en Brasil fue ratificada este lunes por unanimidad en la primera sala de la Corte Suprema del país vecino. Los 5 magistrados que lo conforman manifestaron que la suspensión, que comenzó en la madrugada del pasado sábado, se va a mantener mientras la red social no cumpla con la totalidad de las decisiones de la Corte, que deben ser cumplidas por todas las empresas que operan en Brasil. Inicialmente la suspensión la había determinado el magistrado del Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes, puesto que X no cumplió con suspender las cuentas que difundían discursos de odio y noticias falsas. Elon Musk, dueño de X, ha atacado mediante su red a de Moraes y denunciado incluso su posible injerencia en los resultados de las elecciones en las que triunfó Luis Ignacio Lula da Silva. Bueno, para profundizar en este tema ya estamos en contacto con el periodista uruguayo Marcelo Aguilar, que nos atiende desde Brasil. Gracias por esta comunicación, Marcelo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien por ahí? Muy bien, muchas gracias. Bueno, antes de pasar al fondo del asunto, ¿cómo están hoy por hoy en el país? ¿Pueden acceder a X? ¿Está funcionando? No, está bloqueado. No tenemos acceso a Twitter. Y tampoco, bueno, una de las medidas inclusive más polémicas dentro de lo que determinó Alexandre de Moraes es la multa de 50.000 reales. Si no me equivoco, sí, 50.000 reales para los usuarios que traten de entrar a través de dispositivos con VPN, lo que está siendo entendido un poco como un posible ataque a la libertad de expresión. Es lo mismo que se viene hablando sobre la medida, es una medida de hecho bastante polémica, pero no hay acceso de ninguna manera a la plataforma, inclusive porque las operadoras de internet son las que cumplen esta decisión. Starlink, la empresa asociada a Elon Musk, hasta ahora no ha cumplido esa decisión, entonces quizás los usuarios que reciban transmisión de internet a través de Starlink lo están viendo, pero la gran mayoría de los brasileños y brasileñas no está teniendo acceso a la plataforma en estos momentos. Marcelo, y si pensamos desde cuándo se arrastra toda esta tensión entre Alexandre de Moraes y Elon Musk, ¿cuándo empieza esto? Que también es con el gobierno actual brasileño también, ¿no? Bueno, sí, es que en realidad yo creo que hay que ir bastante más atrás para entender cómo se llega a esta situación. Porque en realidad en Brasil, después de lo que fueron las elecciones de 2018, la proliferación de noticias falsas en las elecciones de 2018, que le dieron la victoria a Jair Bolsonaro, se instaló una especie de, digamos, de estado de alerta o de tratar de suplir carencias tanto legislativas cuanto institucionales en lo que tiene que ver con las noticias falsas, con la regulación también de las plataformas y de las redes sociales y con los ataques a la democracia. Se llegó a una especie de consenso en el país de que el ministro del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, iba a dirigir y encabezar este proceso, una especie de respuesta rápida institucional a los eventuales ataques a la democracia. Durante y después la elección de 2022 que le volvió a dar la victoria a Lula, y sobre todo, después de lo que fue el intento del golpe de Estado del 8 de enero de 2023, casi que digamos que las críticas a ese proceso desaparecieron momentáneamente y se reafirmó ese consenso de que Moraes iba a actuar como esa especie de muro de contención democrática. Y en ese sentido, obviamente que ese proceso no ha estado exento de críticas, pero en ese sentido hay un episodio, obviamente que después Elon Musk compra Twitter en 2022 y arranca todo este proceso de fogoneo de la ultraderecha y se convierte en un interlocutor, no los principales, sino el principal extremista de ultraderecha en el mundo, y empieza obviamente a primero aliarse con la derecha brasileña y después a atacar directamente varias normativas nacionales, y con esto empieza obviamente ese choque con Alexandre de Moraes, que encarna en ese sentido la institucionalidad brasileña frente a esos ataques. Entonces, este año, en abril, se da quizás el punto más alto de esta crisis con la publicación de correos
eran sigilosos, no eran públicos, por parte de algunos grupos y políticos de derecha en los Estados Unidos, con supuestas conversaciones entre funcionarios de Twitter, intercambios de mails, denunciando algunas órdenes que Moraes había dado como censura y como antidemocráticas. Ahí empieza un proceso ya de agresión directa de Elon Musk a la institucionalidad brasileña, empieza a llamar a Alexandre de Moraes como un dictador, como un censor, y empieza ya así en lo que podemos considerar este problema puntual. O sea, este hecho de ahora, de esta última semana, es una consecuencia directa del proceso que empezó en abril. Entonces ya viene de larga data esa disputa, y más en los últimos tiempos sobre todo se ha posicionado nítidamente como un fogonero de la ultraderecha. Lo hemos visto en Venezuela, lo hemos visto en Israel, lo estamos viendo en Brasil, en Argentina con el apoyo a Milei. O sea, es un dueño de empresa que se ha posicionado mucho políticamente y que obviamente tiene una visión del mundo en la que él es una especie de emperador sin ley, y al mismo tiempo que Moraes defiende que las redes sociales no son una tierra sin ley y que por eso se tomarían este tipo de medidas, también hay gente que denuncia que Moraes es una especie de emperador también dentro de Brasil. Entonces sería como, es una especie de choque entre dos personas muy poderosas, pero también entre un país y una empresa muy poderosos. Entonces es realmente un problema, Marcelo, bastante complejo y que tiene diversas aristas. Y pensando justamente en las respuestas que ha habido a partir de esta situación, ¿qué se puede decir del rol del presidente de Brasil, de Luis Ignacio Lula da Silva, en esto? Y bueno, en parte Lula, yo siento que queda un poco medio que por fuera de todo esto. Él ha opinado en varias ocasiones sobre este tema y ha criticado también varias veces a Elon Musk, sobre todo en esta línea de respetar la soberanía nacional y de la no injerencia en los asuntos internos políticos e institucionales de los diversos países. Pero es un asunto muy complejo, como les decía, porque genera a la interna, primero que fortalece mucho este debate, fortalece bastante a la ultraderecha, a la derecha y a la ultraderecha. No olvidemos que Musk tiene diversas asociaciones con la derecha brasileña, ya además de la difusión permanente de contenidos de todo tipo, además de la defensa irrestricta de los discursos que diversos sectores de la ultraderecha brasileña promueven. O sea, en ese sentido él actúa como una garantía de lo que él llama libertad de expresión, entre comillas, pero que sabemos muy bien qué tipo de libertad de expresión es la que defiende este señor. Al mismo tiempo se articula con todas estas fuerzas y obviamente pasa a tener un papel político activo. Pero ¿qué dice Moraes y qué dice el marco civil regulatorio de Internet brasileño? Las empresas que operan en el país tienen que tener un representante legal en el país. Entonces Moraes dice, bueno, presenten un representante, indiquen quién sería su representante legal en el país. ¿Por qué? Porque Musk en agosto dijo, bueno, me voy. Vamos a retirar las oficinas, nos vamos como empresa, dejamos de operar en Brasil, pero tranquilo, la plataforma va a seguir operando en el país. O sea, entonces, ¿cómo es? Ahí la institucionalidad dice, bueno, ¿qué hacemos con esto? No tenés representante, estás trabajando en el país pero sin representantes. Entonces ahí empieza una cuestión jurídica. Entonces no es una cuestión de discutir únicamente el mérito jurídico desde el punto de vista técnico, porque la decisión en ese sentido es legítima. Pero obviamente que hay otros elementos a considerar, como por ejemplo la pertinencia, la proporcionalidad. Entonces todo eso es discutido. Y no solamente desde la derecha, esto es un debate también de diversos técnicos y juristas que están debatiendo hasta dónde va este estado de alerta después de lo que pasó en enero y en el Capitolio, en Brasilia, esa toma de Brasilia. ¿Hasta cuándo se va a mantener ese estado de alerta permanente dirigido por Moraes? Entonces, claro, si ese debate ya existe, imaginen la facilidad que puede tener la derecha y la ultraderecha para discutir este asunto. O sea, no solamente para discutirlo, sino para dirigir la narrativa en este aspecto. O sea, es un campo muy fértil para la derecha, que además tiene una
gran movilización, como tiene todos los años, el 7 de septiembre, el Día de la Independencia de Brasil, que es un día que han tratado de tomar a través del bolsonarismo como una especie de día de todos los años. Realizan grandes manifestaciones en ese sentido. Entonces, es un momento político particular y la derecha obviamente está aprovechando todo eso hablando para de momentos a Lula también. Entonces, creo que en ese sentido está relacionado. Justamente hablando de momentos particulares, ahora en octubre va a haber elecciones municipales en Brasil y el oficialismo y la oposición van a nuevamente medir fuerzas, ¿no? ¿Qué impacto puede llegar a tener en esta, bueno, y en otras elecciones del país, esto que pretende hacer más con Lula, con el gobierno de Lula? Y puede tener muchísima influencia, porque nadie duda así como nadie duda de su falta de carácter, nadie duda del poder que tiene Elon Musk y del poder que tiene esa plataforma cuando es utilizada para esos fines. Recordemos que tiene una cantidad gigantesca de seguidores en esa plataforma, el ahora dueño, y que cualquier cosa que publique, más allá de su veracidad o no, porque creo que en este sentido claramente el debate sobre la verdad ha quedado relegado a un segundo plano, si es que existe. Entonces, no interesa si es verdad o no interesa si es un discurso de odio o no interesa si promueve ataques a la institucionalidad o no. Entonces, cualquier cosa que publica Elon Musk tiene millones y millones y millones y millones de visualizaciones. Entonces, en la medida en que pueda actuar como un catalizador de contenidos de cualquier tipo, en ese contexto, en ese ecosistema de libertad de expresión sin restricciones, entre varias comillas, claramente puede tener una influencia muy grande, sobre todo en un país que tiene un mercado tan gigantesco de Internet y que tiene un uso tan alto de Internet. Brasil es uno de los países uno de los mayores consumidores de Internet y uno de los mayores en tiempo de utilización de las plataformas. Y justamente, entonces, Marcelo, esto obviamente tiene una influencia muy grande. Pensando en esa pata, ¿cómo ha respondido a esto la ciudadanía en Brasil? Y la ciudadanía también, yo creo que la mira un poco de afuera, o sea, más allá de la opinión o no que pueda tener en ese sentido, está por fuera porque no puede ni siquiera accesar a la plataforma, o sea... Pero por eso, pero hay molestia, porque es como que esta plataforma a veces nos puede, ¿no? Y estás todo el día ahí adentro. Pero claro que hay molestia, pero claramente, por eso, o sea, justamente a eso me refería anteriormente cuando hablaba de un campo fértil para la ultraderecha, o sea, cualquier restricción de este tipo, legítima o no, exagerada o no, tiene efectos, o sea, la gente... Hoy en día vivimos en un ecosistema de permanente conexión a las redes sociales. Entonces, obviamente, cualquier medida que restrinja esto va a tener impacto. Y esto va a generar indignación a la ciudadanía. Y esto va a ser servil a intereses de personas que son antisistémicas, entre también varias comillas, que los defensores... ¿Quiénes son los supuestos defensores de la libertad? ¿Quiénes son las personas que utilizan esto como bandera política? Son los aliados del expresidente Jair Bolsonaro. Entonces, obviamente todo este tipo de intervenciones que pueden ser vistas como defensas institucionales en defensa del Estado Democrático de Derecho o respuestas de las instituciones a un vacío legal y al atropello de este empresario, claramente son también municiones para la derecha, y creo que también en ese tensar permanentemente la cuerda de Elon Musk también está este trasfondo, también hay una voluntad de incidir políticamente. Entonces creo que obviamente la ciudadanía lo mira un poco de afuera, pero al mismo tiempo se indigna porque no tiene acceso a la plataforma. Entonces, bueno, ¿quiénes son los que te están sacando el acceso a la plataforma? Alexandre de Moraes, Lula. Entonces se genera ahí un caldo que obviamente, inclusive una de las elecciones fundamentales, que es la elección de Sao Paulo, tiene un candidato que totalmente distópico y rupturista, que es Pablo Marçal, que es un coach que ha subido muchísimo en las encuestas, está primero, ya avanzó meteóricamente, y que tiene un discurso calcado en ese formato. Entonces, sin duda creo que eso puede llegar a tener, con Twitter abierto o con Twitter cerrado, una gran influencia en las elecciones próximas.
Marce, y pensando justamente en molestias, el año pasado, y algo ya comentamos contigo, se aprobó, ¿no? Bueno, esto a pedido del Ejecutivo, pasó por el Parlamento este impuesto a los superricos, que el Ejecutivo pretendía que fuese del 15%, terminó siendo del 8%, que permite justamente gravar a las inversiones que están fuera de Brasil, ¿no? Ya no solo lo que está adentro, sino encargarse de lo que está en el exterior, también alcanza a las firmas offshore. ¿Cómo recibió esto? Bueno, justamente los superricos, pero también los grandes capitales, aunque no entren en ese impuesto, pensando justamente en el discurso de la derecha es de, bueno, si se tocan estos capitales se van a ir. Sí, te diría que no hubo hubo reacciones, sí, pero no hubo un gran alboroto alrededor de eso. Creo que pasó medio desapercibido. Por ejemplo, nada que ver con esto, por ejemplo, ¿no? Esta medida generó, bueno, ustedes lo deben estar viendo, seguro que ha trascendido mucho, y no solamente en la región, sino en todo el mundo. Ha tenido un impacto muy grande este impuesto, digamos, sobre los más ricos. No generó un gran ruido, porque también siempre está esa tensión permanente. Bueno, siempre tiene un costo esto, ¿no? Entonces pasa esto, pero no pasa todo esto otro. Entonces, por eso es que siempre está en Brasil ese juego de poder entre la Cámara, entre el Poder Ejecutivo, el propio tribunal, el propio superior tribunal. Entonces, todo esto siempre va generando un juego de, acá se llama toma acá, que es como sí. toma y recibe. Entonces, como que bueno, pasa esto, pero todo esto otro que está acá no. Entonces se van generando como ciertas lagunas, y que a veces permiten que pasen este tipo de cosas. Las redes sociales inclusive son una laguna. Claramente este estado institucional de alerta, de reacción permanente, dirigido por Alexandre de Moraes, responde también a una inercia del Poder Legislativo. O sea, avanzó mucho más rápido, obviamente, esto lo sabemos en el debate macro, ¿no? Se generó un avance muchísimo más rápido de las tecnologías que del debate atrás de todo esto, ¿no? El debate, ya sea el debate ético, el debate social y el debate económico. Entonces, claro, están aprovechando hasta hoy una laguna, y en el caso brasileño es gigantesca la laguna. La última regulación es de 2014, y cuántas cosas han cambiado hasta ese momento. O sea, toda esta cuestión de las noticias falsas era muy incipiente. Este ecosistema de Twitter dominado por Elon Musk, entonces, ni que hablar. O sea, existe una necesidad de discutir y de regular las plataformas, los contenidos, qué es censura y qué no es censura, qué contenidos, o sea, puntos orientadores. Eso no existe, puntos que orienten la discusión sobre eso. Entonces, claro, se termina generando una especie de inseguridad jurídica en ese sentido, y obviamente que eso es un campo fértil para denunciar censura, para denunciar recortes a la libertad de expresión, y en muchos casos con razón, porque obviamente que la respuesta institucional de una decisión de un juez, como fue en este caso, o como bien ustedes decían, fue reafirmada ayer por la primera sala, pero la suspensión de Twitter se da por la decisión de un juez. Entonces esto demuestra claramente que carencias institucionales, y esto pasa no solamente en las redes sociales, pasa en un montón de otros aspectos políticos y jurídicos, y que obviamente generan esos espacios que son aprovechados por quienes tienen esos objetivos. Marcelo Aguilar, te agradecemos muchísimo estos minutos de comunicación. Gracias a ustedes, un gran abrazo. Un abrazo. Nada que perder. Nada que perder. El periodístico de M24. Nada que perder.